me están escuchando, si adicionalmente me ven y si logran visualizar también nuestra primera diapositiva que dice experiencia AFIT. Juan, se te escucha, se te ve perfectamente y se ve la presentación de forma excelente. Perfecto. Todo en orden. Muchas gracias, muy amable. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de este instante? Creo que nos enfrentamos a un momento trascendental en nuestro futuro profesional. Nos preguntamos qué debo estudiar, dónde debo estudiar y como usualmente lo menciono tanto en los espacios de promocionamiento como en las entrevistas, esta es una decisión que no se toma a la ligera, esta es una decisión que se valida, se analiza. ¿Y cuál es el propósito entonces de este espacio? Que tú puedas conocer todo lo referente a nuestra maestría en administración y que incluso puedas resolver todas tus inquietudes para que tras cruzar esa puerta tú tengas plena certeza frente a la pertinencia o no de nuestra malla curricular de cara a tu proyecto profesional. Vamos a enfocarnos entonces a partir de este instante en 5 puntos en específico. Y digo 5 porque lo último pues nos llevará a todo lo que tiene que ver con inscripciones y financiación, por lo que a nivel programa quiero centrarnos en, primero, que ustedes conozcan cuáles son los diferenciales del MBA, de AFIT. Como vamos a ver en unos minutos, la oferta a nivel MBA es enorme. Se estima que en los 5 continentes la oferta de MBA sea cercana a los 10.000 programas. ¿Qué diferencia a la Universidad de AFIT y en particular a nuestro MBA de esa tan amplia oferta? A partir de allí y derivado de nuestras fortalezas y de nuestro, digámoslo, de lo que denominamos nuestro ADN institucional, quiero que ustedes conozcan cuál es esa promesa de valor que le hacemos a quienes hoy son nuestros aspirantes, mañana nuestros estudiantes y en unos años nuestros egresados. En tercer lugar, quiero que recorramos nuestra estructura académica que, como vamos a ver, está íntimamente ligada a nuestras fortalezas y a nuestra promesa de valor. Y cerraremos entonces haciendo referencia a un análisis en prospectiva de nuestro programa y a un conjunto de generalidades que creo son importantes destacar o, si bien no destacar, conocer de cara a la decisión. Lo primero que quiero que entonces abordemos entonces es el espectro de fortalezas de nuestra maestría. ¿Qué diferencia el MBA de AFIT de esa tan amplia oferta existente en el mercado? Creo que todos en alguna ocasión hemos ingresado en Google MBA y nos hemos encontrado con una cantidad de resultados enorme. Como les decía, y se trata de un estudio realizado por AMBA, se estima que existan más de 10.000 programas de MBA. Es decir, que el universo de elección es bastante amplio. ¿Cuáles son esas fortalezas de nuestro MBA? ¿Qué lo hace distinto a esa otra cantidad de programas? Quiero entonces a partir de este instante centrarnos en unas fortalezas que quiero destacar, no son, digámoslo, resaltadas por nuestra parte, son fortalezas que han sido decretadas, identificadas e igualmente destacadas por entes exógenos. ¿Quiénes? Cuerpos acreditadores, organizaciones, empresarios e incluso muchos exalumnos. Dentro de esa fortaleza nos vamos a encontrar entonces fundamentalmente con 5 aspectos que quiero destacar. Un asunto vinculado al reconocimiento, la acreditación y la trayectoria. En segundo lugar, las oportunidades, que creo esto es uno de nuestros grandes diferenciadores de internacionalización que ofrece nuestro MBA. Luego, la conformación de nuestro equipo profesoral, las oportunidades de relacionamiento que se van a generar en este ecosistema llamado Maestría en Administración. Y por último, que ustedes conozcan todo ese espectro que ofrecemos en términos de formatos de enseñanza. Quiero entonces, en primer lugar, centrarnos en los asuntos vinculados al reconocimiento y la acreditación. Como les decía recientemente, estamos hablando de un espectro de más de 10.000 programas. Es una oferta infinita. La pregunta es, ¿todos esos programas y todas esas instituciones poseen el mismo nivel de trayectoria, reconocimiento, de acreditación y certificación? La respuesta es no. Como estamos a puertas de tomar una decisión que, como lo decíamos, es trascendental, es necesario que conozcamos cuál es la trayectoria de esa institución en la que nosotros vamos a depositar nuestra confianza de cara a ese proceso que creo es crítico y que se va a convertir en la punta de lanza de nuestro perfil gerencial. Para ello quiero entonces destacar todo lo que tiene que ver primero con nuestras acreditaciones, segundo, con nuestros reconocimientos y
rankings. A nivel reconocimientos, como pueden ver en la diapositiva, tenemos dos pilares. En la izquierda los nacionales, en la derecha los internacionales. Nosotros como universidad, y así digámoslo, lo destaca nuestra rectora, contamos con un proceso de acreditación institucional de cara al Ministerio de Educación Nacional que data de 2003. Es decir, para nosotros la acreditación nacional, para nosotros estar acreditados ante el Ministerio de Educación Nacional no es algo ya destacable, es algo que debe ser un mínimo como institución. Pero, a pesar de que para nosotros es algo rutinario, quiero que sepan que en Colombia hay aproximadamente 300 instituciones de educación superior y que tan solo entre una tercera parte de ellas está acreditada ante el MEN. O sea, son estadísticas realmente sorprendentes. Además de esa acreditación a nivel institucional, la universidad tomó una decisión en el año 2018 y es empezar un proceso orientado a acreditar nuestros programas. Nuestra maestría en administración se convirtió entonces en el plano nacional en la primera maestría ofrecida por la Universidad de AFIT acreditada ante el CNA. ¿Qué significa eso? Eso significa que nuestra institución está acreditada y que sumado a ello, nuestro programa como tal está acreditado. ¿Ante quién? Ante el Ministerio de Educación Nacional y su cuerpo de acreditación, que es lo que se denomina el CNA. Eso en el plano nacional. Pero centrémonos en el plano internacional. ¿Dónde se ubica nuestra maestría en administración respecto a esos cuerpos de acreditación internacionales? Y frente a esos cuerpos de acreditación internacionales, ustedes se van a encontrar con un espectro bastante amplio. Sin embargo, que creo es necesario destacar unos que son los más protagónicos dentro de las escuelas de negocios. El primero, y que para nosotros como programa es el más trascendental, tiene que ver con AMBA. Dentro de los sellos acreditadores, solamente uno, ¿cuál? AMBA certifica como tal programas de MBA. AMBA, Asociación de MBAs. Se trata de una agencia acreditadora con sede en Londres, y esto es importante, que acredita tan solo 300 programas en el mundo, de esa oferta de más de 10.000. Nosotros tenemos el orgullo de pertenecer a ese selecto grupo de programas desde el año 2014, y con algo que creo nos llena de orgullo, y más que de orgullo, de alegría. La máxima vigencia otorgable por parte de AMBA es de 5 años. Buenas noches. Nuestro MBA recibió en 2014 la máxima vigencia otorgable, 5 años, y en 2019 recibió igualmente la máxima vigencia otorgable, 5 años. Pero resulta que AMBA en el año 2019 decide extender los principios de acreditación de sus MBA a las escuelas de negocio como tal. Y entonces surge un sello acreditador llamado BGA. BGA replica los principios de acreditación de AMBA: infraestructura, permanencia, sostenibilidad, oportunidades de trabajo, de las maestrías en administración a las escuelas de negocio. Y en ese plano quiero que sepan que nuestra escuela de administración fue la tercera escuela acreditada por BGA a nivel mundial, la primera en todo el continente americano, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. La primera escuela de administración, School of Management, Universidad de AFIT, año 2019. Nos encontramos, y para finalizar esos reconocimientos y en particular todo lo concerniente a las acreditaciones, quiero que sepan que estamos finalizando ya el proceso ante AACSB. Nos encontramos ya en la parte final de la membresía. Es un proceso bastante extenso, estamos hablando de más de 10 años, y estamos llegando ya a esa última etapa con la entrega de un documento llamado el iceberg, que esperamos sea ya, digámoslo, recibido, avalado y aprobado para en el año 2023, primer trimestre, recibir la visita final por parte de pares. Eso respecto a los sellos de acreditación. ¿Por qué hablo de la acreditación? Porque creo que los sellos de acreditación se convierten en un reconocimiento a la trayectoria de los programas, las instituciones y las escuelas. Vamos ahora, y para finalizar este primer pilar de nuestras fortalezas, a hacer alusión a los rankings. Nosotros como institución, y esto es algo importante, nosotros como institución no trabajamos para los rankings. Es decir, nuestra premisa fundamental no es subir en los rankings.
nuestra premisa fundamental es generar valor para nuestros distintos grupos de interés. ¿Quiénes? Nuestros estudiantes, nuestros egresados, las organizaciones, el sector privado y los emprendimientos. Pero somos conscientes de que nuestras decisiones, acertadas o no acertadas, generan una repercusión en los rankings. Nosotros participamos de múltiples rankings. Para el Universal, esto es algo importante, hemos estado durante más de 8 años en el top 1000 de escuelas de negocios. Si hablamos de 10.000 programas de MBA, imagínense cuántas escuelas de negocios podremos encontrarnos a nivel mundial. Nosotros hacemos parte de un grupo de 10, dentro de más de 10.000, estamos en un grupo de 1.000. Pero sumado a ese ranking de Universal, América Economía nos ha reconocido, y pueden vislumbrarlo en los rankings, nos ha reconocido como uno de los programas con mayor nivel de avance en los rankings en los últimos años. Empezamos hace ya cerca de 10 años en la posición 50, 40 y tanto, y nos pusimos una meta, escalar cada quinquenio al menos 5 posiciones. Pasamos de un puesto 40, no recuerdo, creo era 44, luego estuvimos 37, 38, y a partir de 2020 empezamos ya a entrar al top 30. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es seguir escalando para pasar ya del 20 a ese primer top 10, y luego, pues creo, se vale soñar, y creo que tenemos las capacidades para hacerlo, entrar ya al top 5. Nuestro gran orgullo respecto a los rankings es el QS, Quacquarelli Simons, un ranking que evalúa todos los programas a nivel MBA en términos globales, y que nos ha permitido o nos ha seleccionado como el mejor MBA de Colombia en 4 ocasiones consecutivas, con un plus, y es el hecho de que en cada una de esas mediciones hemos ido avanzando posiciones. Primero estuvimos por allá top 15, nos pusimos una meta entrar al top 10, estuvimos durante 2 años en la posición número 10, y en la última medición estuvimos ya en el puesto número 8. ¿Cuál es la meta de mediano plazo? Posición número 5. Y la meta, ¿por qué no decirlo? Quiero compartirlo con ustedes porque harán parte de este sueño, es no en muy largo plazo estar hablando de un top 3 y finalmente convertirnos en el mejor MBA de América Latina. Dejamos de lado el reconocimiento, la trayectoria y la acreditación para hablar un poco sobre internacionalización. Creo, y Luzma me corrige, este es uno de los aspectos más atractivos del programa, porque la maestría en administración, quiero que sepan, contempla un componente internacional obligatorio. Juan, ¿es así? Sí, es así. ¿Y qué implica esa internacionalización? Resulta que hay 2 asignaturas, ahorita las veremos con mayor detalle, una taller de habilidades gerenciales, la otra negociación internacional, que no se cursan en ninguna de nuestras sedes nacionales, ni en Medellín, ni en Bogotá, ni en Pereira. El estudiante las cursa en uno de estos 8 destinos. ¿Cuándo? Ustedes estarían ingresando al programa en julio de 2022. Eso significa que ustedes podrían estar viajando o en junio de 2023 o en diciembre de 2023. Es decir, tras concluir su segundo semestre del plan de estudios o tras concluir su tercer semestre del plan de estudios. ¿Y cuándo se lleva a cabo esta misión internacional? Tenemos 2 oportunidades, o en la última semana de junio, primera semana de julio, la misión contempla 2 semanas, o en la última semana de noviembre, primera semana de diciembre. ¿Qué está incluido dentro de la misión? Dentro de la misión está incluido todo a excepción de tiquete aéreo y cena, es decir, todo lo referente a pago del curso, alojamiento, desplazamientos a visitas empresariales, entradas a lugares que tuviesen costo, todo eso está cubierto. ¿Qué quiero mencionar respecto a esa movilidad? Primero, todo lo que tiene que ver con el enfoque. Sea cual sea el destino que tú elijas, las 2 asignaturas son las mismas, taller de habilidades gerenciales y negociación internacional. ¿Qué es lo que va a cambiar? Dependiendo del territorio, nos vamos a encontrar con unas u otras fortalezas. La pasantía internacional, más que ir a cursar unas clases, es una experiencia que va a combinar un componente académico con un componente empresarial
con un componente cultural y, por qué no decirlo, con un elemento turístico. Entonces, el componente académico es estándar, sea cual sea el destino que tú elijas, las asignaturas son las mismas. Pero ¿qué es lo que va a cambiar? Lógicamente, el tema cultural, el tema turístico y las visitas empresariales. Porque en Lima las visitas están orientadas a multilatinos, en Seúl a tecnología, en Iowa a manufactura, en Buenos Aires a emprendimiento, en Canadá, en Montreal, a responsabilidad social empresarial, en Barcelona y en Tel Aviv a innovación y en Marsella a logística. Juan, ¿todos los destinos se abren tanto en junio como en diciembre? La respuesta es no. Usualmente abrimos 4 destinos en junio, 4 destinos en noviembre. Esta es una modificación que hicimos recientemente. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos con que para algunos estudiantes el viajar en junio era muy complejo por temas de agenda. Entonces abrimos el espectro a que unos pudiesen viajar en junio, otros pudiesen viajar en diciembre, para que quienes tengan mayores facilidades de viaje en junio puedan hacerlo en junio y quienes no, pues puedan hacerlo en diciembre. Nuestra apuesta es tener 4 y 4 destinos. En este momento, ¿cuántos destinos tenemos operando? La verdad es que con el retorno del COVID nos hemos encontrado con países y escuelas muy abiertas, pero con otros territorios en las que la dinámica es bastante compleja. En el mes de junio, a partir del 26 de junio de 2022, 220 compañeros de ustedes van a estar cursando su pasantía internacional en Barcelona y en Tel Aviv. Esos son los 2 destinos que tenemos operando para el mes de junio. Para el mes de diciembre tendremos 3 destinos abiertos. ¿Cuáles van a ser? Van a ser Buenos Aires, Argentina, Montreal, Canadá y Iowa, Estados Unidos. ¿Cuáles son los 2 destinos, los 3 destinos con los que nos hemos encontrado con mayor reticencia por parte de los territorios? El caso asiático, Corea ha sido enfático, sobre todo teniendo en cuenta su cercanía con la China, en no recibir estudiantes de otras nacionalidades. Los franceses también fueron dentro de Europa, al menos hasta hace unos meses, uno de los grandes, ¿cómo decirlos?, defensores de la prudencia en términos de la apertura de fronteras. Y nuestro tercer destino, con el que todavía, digámoslo, estamos en stand-by, es Lima. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en territorio peruano la dinámica de vacunación no ha sido la mejor. Entonces ellos todavía hoy, 2022, mes de mayo, tienen una operación fundamentalmente remota. Algo que para nosotros ya es parte del pasado, sigue estando bastante fuerte en territorio peruano. Entonces no olviden, hablamos de internacionalización y ese componente obligatorio. Podrías viajar en junio, podrías viajar en diciembre. 2 semanas siempre contempla la pasantía, la última de junio, la primera de julio, la última de noviembre, la primera de diciembre. Tú escoges el destino. Importante que tengas presente que en algunos destinos, en particular en Estados Unidos, en Corea y en Canadá, tenemos requisito de idioma. Si tú optas por uno de esos destinos, tú debes certificar B2, C1. ¿Por qué? Porque vas a vivir en esos destinos en particular experiencias de aprendizaje 100% en inglés. Entonces no basta con que tú tengas un inglés más o menos, necesitas una capacidad significativa de expresión, de escucha y de comprensión. Juan, ¿qué más es importante saber frente a la internacionalización? Canadá, Estados Unidos. Dime, Canadá, Estados Unidos y Seúl, Corea. Frente a la internacionalización hay algo importante a saberse y es nuestros socios. Las pasantías se llevan a cabo a través de partners académicos. Como pueden ver, estamos hablando de universidades de primer nivel. Son en esas universidades donde nos reciben y donde se tienen muchas de las actividades de carácter académico. Todo lo que tiene que ver con visitas, a iniciativas de carácter turístico y movilidades culturales, pues ya serán fuera del campus. Dejamos de lado esta internacionalización. Posiblemente algunos de ustedes se pregunten, Juan, ¿y en Tel Aviv, en Marsella hay requisito de idioma? La respuesta es no, porque tanto para Tel Aviv como para Marsella los profesores son hispanoparlantes. Entonces, si bien las visitas son en inglés, pues no existe esa restricción tan marcada, porque una cosa es uno ir a una visita y pues alcanzar a comprender el 70%, y otra cosa es tú llegar a un aula de clase en la que ya la dinámica de comprensión y de dominio de la lengua debe ser mayor. Pero sumado a esas
a esa iniciativa de internacionalización, yo quiero que ustedes vean la amplitud del espectro en términos de convenios de nuestra institución. EAFIT tiene más de 250 convenios internacionales, 186 instituciones socias en 34 países del mundo. Y dentro de esos convenios internacionales yo quiero destacar algo que me va a llevar a abordar uno de los asuntos más álgidos de cara a la selección de un programa de MBA, las opciones de doble titulación. No sé si ustedes han visto que en el mundo de las escuelas de negocios resulta normal que hayan programas que hacen publicidad a partir de alternativas de doble o hasta triple grado. Y frente a ello, yo quiero que ustedes sepan algo que posiblemente para muchos sea desconocido, pero que resulta crítico, porque la gente no lo sabe y las consecuencias son muy amargas y además bastante significativas en términos económicos. Resulta que nosotros en nuestro país tenemos un ente que se encarga de la convalidación de títulos. Cuando una persona estudia en otro país, debe, para poder desempeñarse en territorio colombiano, convalidar su título ante el Ministerio Nacional de Educación. ¿Qué sucede? Hay países, un caso particular es la Europa, la Europa mediterránea, en particular España, Francia e Italia, en los que la normatividad permite que las escuelas de negocios emitan títulos de carácter propio. ¿Qué significa eso? En el caso, por ejemplo, más cercano a nosotros, en territorio español, la ley permite que se emitan títulos individuales, se llaman títulos propios, pero también existen títulos de carácter oficial. ¿Qué son los títulos de carácter oficial? Aunque suene, digámoslo, cómico, son los firmados por el rey. ¿Qué pasa? Mucha gente no lo sabe. Y entonces cursan títulos o cursan programas de carácter propio y no de carácter oficial, porque normalmente los títulos de carácter oficial tienen un valor mucho mayor. La gente va y cursa un título de carácter propio, pero resulta que lo que en un principio es un sueño se vuelve una pesadilla. La razón, cuando vienen a territorio colombiano y buscan convalidar su título, se encuentran con que ese título de maestría no tiene validez en territorio nacional. Si tiene suerte, se le convalida como especialista. Si no tiene tanta fortuna, como diplomatura. La gente no lo sabe. Y son muchos los casos en los que nos hemos encontrado de personas que tras dejar sus trabajos, realizar préstamos, generar grandes inversiones, llega a nuestro país y la noticia con la que se encuentra es, y a posteriori, cuando ya no hay nada que hacer, con que ese título no tiene validez. Nosotros en EAFIT, para evitar esa situación, no ofrecemos ninguna alternativa de doble titulación de carácter propio. Todas nuestras alternativas de doble titulación son de carácter oficial. ¿Qué significa eso? Tienen el aval de las autoridades gubernamentales del territorio, Ministerio de Educación, usualmente. Y, ojo, si bien tenemos 280 convenios, no significa eso que tengamos 280 opciones de doble titulación, porque entre esas opciones de 280 convenios, muchos de ellos están concebidas para movilidades de corta duración. Por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes en escuelas brasileras en este momento, en escuelas norteamericanas, pero no es que estén optando por una doble titulación, es que a través de nuestra Oficina de Relaciones Internacionales decidieron irse a cursar uno de los semestres de la malla curricular. Las opciones de doble titulación son 4. ¿Dónde están ubicadas? En Alemania, en Francia, en Estados Unidos y en Australia. Todas esas opciones implican cursar un número de créditos, aproximadamente 2 semestres de la malla curricular. Y hay algo que es importante, y por eso me concentro en 2. En Estados Unidos y en Australia, el estudiante debe pagar el fee, es decir, el valor del semestre. Desafortunadamente, nuestra moneda es muy débil y cada vez se hace más débil, lo que hace que cursar una maestría fuera de territorio colombiano en una escuela prestigiosa llegue a superar los 300 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de mucho dinero. Entonces, hay 4 opciones, pero me centro en 2. ¿Por qué razón? En Estados Unidos, en Australia, en Estados Unidos en FIU, en Australia a través de Griffith, el estudiante puede optar por la doble titulación, pero debe pagar el valor del semestre. Entonces, pues se le hace muy costoso. Por eso me centro en 2, que son HHL Leipzig en Alemania y Estrasburgo en Francia, que son alternativas que están estructuradas en torno a lo que se llama convenios de reciprocidad.
¿Qué significa eso? Que nosotros recibimos de parte francesa y alemana un número de estudiantes y nosotros adquirimos el derecho de enviar entonces un número de estudiantes o a Francia o a Alemania. ¿Qué es lo atractivo de ese convenio? Que si tú eres seleccionado, porque se aplica por convocatoria a ese convenio, si tú eres seleccionado, ¿qué sucede? En ese caso, el estudiante no paga el semestre, solamente paga 5 créditos convenio NEAFID, es decir, 5 millones de pesos por semestre cursado. Si fuesen 2, serían 5 y 5, 10 millones de pesos por cursar 2 semestres. En la Universidad de Destino no realizaría pago alguno y ese dinero podría entonces emplearlo para parte de su manutención. Muchos estudiantes optan por los convenios de doble titulación. La respuesta es no, porque eso implica que el estudiante deba permanecer en territorio alemán o francés cerca de un año. Y eso pues... Fuera del año y medio de acá. Fuera de un año acá. Normalmente tendrías que cursar un año acá y como muchos de los títulos de maestría son de 2 años, tienes que cursar unas STS. Y eso implica entonces que tú tengas que cursar la mitad en EAFID y la mitad en el otro. Como en nuestra maestría es de 1 año y medio, porque la periodicidad no lo permite, pero en otros países es de 2 años, entonces tendrías que cursar 1 y 1. ¿Son muchos los estudiantes? No. ¿Quiénes suelen participar de esas iniciativas? Todas son en inglés. Eso es algo positivo. Aunque tenemos estudiantes, hace poco tuvimos una música que se fue a Estrasburgo y que optó por francés, porque su francés era mejor que el inglés. Pero en todos los demás casos, Australia, Estados Unidos y Alemania son 100% en inglés. En el caso alemán hay una prueba que es el GMAT, General Management Admission Test. Tienes que obtener un score para poder aplicar a la convocatoria. En las otras, no. Al menos en Francia no existe. En Australia, dependiendo de cuál sea la convocatoria de estudiantes de otras proveniencias. Igualmente en los Estados Unidos. ¿Y por qué digo que no son muchos los estudiantes? Porque es que para muy pocas personas es fácil irse un año. Lo que sí quiero que sepan es que la opción está. ¿Quiénes suelen hacer uso de esas alternativas? Normalmente emprendedores que tienen un nivel de autonomía mucho mayor en términos de agenda, personas que trabajan para firmas de capital francés o alemán. Para los que estar allá, pues no resulta algo muy atípico. Y nos encontramos en los últimos años con gente que pide licencia. Tiene que haber gente que tenga unas vacaciones muy prolongadas para poder pedir una licencia de un año, o con gente que tiene roles en los que la presencialidad como tal no es obligatoria. Hay organizaciones que ya han declarado que el trabajador puede vivir en cualquier lugar del mundo siempre que desempeñe sus labores de manera correcta. Juan, ¿son 4 opciones de doble titulación? Sí, 4, pero entre esas 4 destaco 2. En esto quiero ser muy enfático, no es que tengamos 280 opciones de doble titulación, 280 convenios para efectos de intercambio, pero no 280 opciones de doble titulación. Nuestro equipo docente, que creo que ese es uno de los, si me preguntan a mí, uno de los motivos o de los elementos que nos ha llevado a convertirnos hoy en el programa que somos. Hace 3 años tomamos una decisión, hace 4 años tomamos una decisión que creo ha sido una decisión vital para haber encontrado esa senda de éxito. Resulta que en las escuelas de negocios nos encontramos siempre con 2 grandes vertientes. Escuelas que, digámoslo, dan un peso mucho más significativo en su proceso de selección a personas que tengan un background profesional notable, ejecutivos fundamentalmente, otras escuelas de negocios que por el contrario centran sus esfuerzos en una planta profesoral de carácter investigativo. ¿Qué pasa? Creemos, esto es una decisión EAFID, que no es necesario irse a uno de los extremos. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos con que los 2 extremos tienen consecuencias no gratas para el estudiante. ¿Por qué nos encontrábamos en el primer extremo? Un equipo profesional fundamentalmente practitioner. Que tú te encuentres como profesor con un CEO, con un CFO, con un CMO, con un gran empresario, es a todas luces muy inspirador, muy atractivo. Pero ¿cuál era el talón de Aquiles cuál es el talón de Aquiles de esa perspectiva? Que en muchos casos nos encontramos con personas que tienen un gran conocimiento aplicado, tienen una historia de vida supremamente inspiradora, pero resulta que la clase no pasaba más allá de una narrativa biográfica, de cómo la persona había logrado generar o convertir una idea de pesos en millones de dólares. Sí, el discurso es muy atractivo, es increíblemente enganchador, pero cuando terminaba la clase, la queja solía ser, y sobre todo en ese entorno se da,
es que pues no hay detrás de ello un fundamento conceptual. Por el otro lado, cuando las universidades optan por un equipo profesoral fundamentalmente investigador, nos encontramos con que sí, hay un sustento teórico muy significativo, pero adivinen cuál es la crítica que surge en esos espacios: la aplicabilidad del conocimiento. Son modelos increíblemente complejos, estructuras teóricas supremamente sólidas, pero la pregunta que nos hacemos todos los que estamos sentados allí es: ¿y cómo logro yo llevar a la práctica eso que estoy viendo acá? A partir de esas dos disyuntivas, nosotros nos dimos a la tarea de encontrar un cuerpo docente que estuviese en capacidad de combinar lo mejor de los dos mundos. Personas que combinaran rigor conceptual con experiencia ejecutiva en altos cargos. Y por eso hoy nos encontramos con personas que tienen amplia experiencia en el mundo corporativo, pero, y es un must, que tengan formación académica de alto nivel. Y sumado a ello, desde hace 4 años tomamos una decisión: consolidar un equipo de tan solo 3 profesores por asignatura. ¿Qué significa eso? Voy a tomar un caso: gerencia financiera. ¿Cuántos profesores están en capacidad de dictar gerencia financiera? 3. ¿Cuántos profesores están en capacidad de dictar operaciones y logística? 3. ¿Cuántos profesores están en capacidad de dictar gerencia de talento humano? 3. ¿Significa eso que cuando yo llegue a gerencia financiera voy a tener a lo largo de los fines de semana 3 profesores? No, va a tener uno. Pero solamente vamos a tener un grupo, un pool de profesores de 3 docentes por materia. ¿Cuáles son los beneficios de eso? Consistencia y continuidad. Y adicionalmente hemos generado una dinámica interna en la que nuestros profesores por materia deben reunirse una vez al semestre. ¿Para qué? Para compartir mejores prácticas. Y eso nos ha permitido entonces que desde ese colegaje y desde esa curva de aprendizaje, pues ya se dé un aprendizaje mutuo y que cada uno de ellos pues ponga al servicio de ese equipo lo que ha encontrado da mejores resultados en términos de la apropiación del conocimiento. Relacionamiento. Nosotros somos unos convencidos de que un MBA es un espacio que no solamente se enfoca en el delivery de conocimiento. Este es un espacio que nos va a permitir, y se los aseguro, incrementar, mejorar o potencializar nuestras redes de contacto. Para nadie es un secreto que en la medida en que nos hacemos mayores, nuestras redes de contacto se reducen, y se reducen de manera significativa. ¿Cuántas personas suelen ser cercanas a ti en términos de networking profesional? Te aseguro que muy pocos, ¿o no? A través de LinkedIn algo podemos hacer, pero LinkedIn nos permite generar, poner sellos, poner reconocimientos, dar a conocer nuestra historia de vida en términos de formación profesional, pero espacios de debate, de alternativas, de construcción son muy pocos, y eso es lo que pretendemos en el MBA. Creemos que el MBA es un espacio idóneo para ellos, porque miren, estas son las estadísticas de nuestras últimas cohortes. Esta es fecha de inicio, por eso tenemos nuestra última 2019. ¿Por qué? Nuestras cortes se entraron en 2019 es porque se estuvieron grabando entre 2000, fundamentalmente entre 2021. Estas son estadísticas que sacamos de manera anual. Miren que aquí tenemos, para quienes han realizado, lo hicimos a partir de unos elementos muestrales, tenemos una concentración enorme en términos de posiciones de gerencia, dirección, coordinación y jefe. ¿Qué significa eso? Que este es un espacio supremamente útil para fortalecer nuestras redes de contacto. ¿Qué esperamos que se generen acá? Nuevas ideas de negocio. ¿Qué esperamos que se generen acá? Nuevos vínculos comerciales. ¿Qué esperamos que generen acá? Nuevas alternativas y oportunidades en términos de tu crecimiento profesional. Para finalizar nuestras fortalezas, quiero que hablemos un poco, quiero contarles un poco acerca de nuestros formatos de enseñanza. Yo no sé si ustedes han visto, creo que todos lo han podido consultar. Hay instituciones que se casan con un formato pedagógico: maestría en administración basada en casos de estudio, maestría en administración basada en simulaciones. Nosotros, si bien respetamos esas posturas, creemos que no es necesario, e incluso lo vemos poco útil o enriquecedor, casarse con una metodología. ¿Por qué? Porque creemos que, por ejemplo, los casos de estudio funcionan de maravilla para asignaturas como gerencia de mercadeo, estrategia, organizaciones, pero creemos que en otras materias como, por ejemplo, estrategia financiera, otros métodos u otros enfoques, como las clases presenciales, las tutorías, pueden dar mejores resultados. Es decir, vamos a hacer uso de lo mejor que ofrezca el espectro de cada una de las metodologías
para centrarnos en nuestra premisa fundamental, el aseguramiento del aprendizaje a través de una experiencia grata para el estudiante. ¿De cuántos formatos de enseñanza estamos hablando entonces? Tenemos una gran cantidad de asignaturas presenciales. Para unas materias en particular, ahorita las verán un poco más a detalle, tenemos unos nivelatorios o preparatorios que son de carácter virtual, tenemos unas materias que combinan un componente virtual con un componente presencial, tenemos incluso en unas asignaturas tutorías 1-a-1. Le apostamos, este es uno de los grandes diferenciales de nuestro MBA, al aprendizaje experiencial. Aprender haciendo, sobre todo en el plano de las competencias sociales. Trabajamos casos de estudio, simulaciones y en general hacemos uso de todo el espectro de herramientas prácticas para que sean nuestros estudiantes quienes identifiquen el impacto de sus decisiones. ¿Cuál es la promesa de valor que le hacemos a quienes hoy no son nuestros aspirantes, mañana nuestros estudiantes, en el futuro nuestros egresados? Nosotros vamos a centrarnos, incluso ustedes van a ver que esa promesa de valor está muy alineada a nuestros diferenciales. Nosotros vamos a orientar todas y cada una de nuestras capacidades a formar profesionales, primero con visión global, de allí nuestros esfuerzos a nivel internacionalización, pero personas capaces de estructurar conceptos alrededor de los distintos procesos organizacionales. Por eso necesitamos una malla curricular y un equipo docente sólido en términos conceptuales. Además de ello, necesitamos que se desarrollen habilidades y criterios gerenciales y que les permita a nuestros estudiantes ello tomar decisiones estratégicas en entornos competitivos. ¿Cómo damos forma a esa promesa de valor? Así lo declaramos a través de 3 ejes. El desarrollo de competencias en el plano de la administración y sus áreas funcionales, el desarrollo de competencias gerenciales, liderazgo, creatividad, trabajo en equipo y la potencialización de las alternativas u oportunidades de networking. Juan, ¿y cómo es la malla curricular del MBA? 3 semestres, 49 créditos. ¿Y por qué 3 semestres y 49 créditos cuando lo normal en el mundo es que los programas de tiempo completo sean de 1 año y los programas de tiempo parcial de 2 años? La respuesta es muy simple, porque la periodicidad del programa, ahorita vamos a ver nuestros horarios, nos va a permitir tener una maestría que durará aproximadamente 1 año y medio, un poco más de 18 meses, contando fechas de grado y asignaturas selectivas, pero con una media de 49 créditos. Para que se hagan una idea, los programas acreditados por AMBA tienen un mínimo de 45 créditos, un máximo de 55 créditos. Nuestro programa está en todo el intermedio del rango aceptado por la Asociación de MBAs. El primer semestre, miren que hablábamos de unas materias virtuales. En el primer semestre te vas a encontrar con un conjunto de asignaturas y dentro de ellas una de las primeras será economía de la empresa y geopolítica, entender la dinámica del entorno para desde allí saber qué hacer a nivel organizacional. Como sabemos que esta materia tiene unas implicaciones conceptuales, vamos a encontrarnos entonces con un nivelatorio. ¿Qué es un nivelatorio? Un curso que es preparatorio, para que quienes no provenimos de disciplinas cercanas a la economía tengamos unos conceptos fundamentales para poder enfrentar exitosamente la asignatura. Para el semestre 2 tenemos otros nivelatorios, mate financieras, costos y contabilidad, el último de ellos, que es presencial, algo así como un monopolio, lo llamo yo, se llama Income and Outcome, es un juego de roles que te permiten prepararte para estrategia financiera, gerencia financiera y este seminario 2 que es finanzas internacionales. Y en el tercer semestre tenemos unos nivelatorios, uno que es de estadística, porque esta asignatura estrategia mercadeo tiene un módulo de data analytics y de investigación de mercados. Entonces se requiere de conocimientos estadísticos básicos. ¿Qué quisiera destacar frente a esta estructura académica? Primero, ya hice referencia a la duración y al número de créditos. Segundo, que tenemos unos nivelatorios que te permiten prepararte de cara a esas asignaturas que tienen una mayor dificultad en el ámbito conceptual. Tercero, quisiera que ustedes supieran que tenemos unas conferencias. Para graduarte tendrás que haber asistido a 6 conferencias. Programamos cerca de 30 al mes y nos han acompañado, al semestre, perdón, y nos han acompañado desde ministros hasta presidentes de organizaciones. ¿Cuántas debes asistir? A 6 a lo largo del año y medio. Mi recomendación es que asistas
600 o al menos 222. La única mezcla no recomendada es 006. Cuando yo fui a 6 y quisiera continuar asistiendo, nos hemos encontrado con un estudiante, Johnny Alberto Aguirre, ha ido entre sus 2 semestres de estudio, está por finalizar su segundo semestre, ha asistido a más de 25 conferencias. Y uno dice, puedo asistir a las que quieras. Estos son espacios de conexión remota, entonces pues realmente la asistencia, créanme, genera muchísimo valor y no tiene esas implicaciones a nivel de desplazamiento. Cuarto aspecto a destacar frente a la malla curricular, las selectivas. En el segundo semestre, ustedes, en la parte media del segundo semestre, se les invita a realizar un proceso de votación para que como grupo determinen cuáles son las materias selectivas a tomar. ¿Qué pasa? Esas materias que sean vencedoras de la votación serán ofrecidas bajo la dinámica de horario y frecuencia del MBA. Pero vamos a imaginar que voy a seleccionar unas que suelen ser elegidas por nuestros grupos. Imagínense que quedó dirección de ventas, análisis de consumidor y proyectos de innovación. Son unas selectivas que semestre a semestre son seleccionadas. Pero mi perfil es de base project Manager y yo no quiero ver ninguna de esas asignaturas. Perfecto. En ese caso, lo que tú puedes hacer es irte y cursar esas materias con la maestría en gerencia de proyectos. ¿Cuáles? Por ejemplo, yo estoy interesado en cursar evaluación financiera de proyectos, análisis de riesgo y preparación de proyectos, porque las que mi grupo escogió no se alinean a mi perfil. En ese caso, tienes que adaptarte a las fechas de ese programa y a los horarios de ese programa. Eso es importante. Y para finalizar esta estructura académica, no olviden, estas 2 materias son las de la pasantía, taller de habilidades gerenciales y negociación internacional. Y hay algo que sé que es lo que en muchas ocasiones nos hace mirar de reojo a las maestrías, a los trabajos de grado. Nosotros tenemos algo que creo nos ha dado muy buenos resultados. Antes de nuestra reforma, teníamos una tasa de graduandos a tiempo muy baja, el 18%. Es decir, que el 82% de las personas no se graduaban a lo largo de, eso era el plan anterior, los 2 años contemplados. ¿Por qué? Porque el trabajo de grado estaba programado en el último semestre. ¿Cuál era la concepción? Que la persona terminara las materias y luego realizara el trabajo de grado. Adivinen qué sucede cuando se terminan las materias y no se ha finalizado el trabajo de grado. Que muy pocas personas tienen la autodisciplina para, habiendo dejado de asistir a la U, enfocar sus esfuerzos al trabajo de grado. Entonces dijimos, no, hagamos lo siguiente. Creemos una materia que nos permita en primer semestre, seminario de trabajo de grado, generar un espacio para que nuestros estudiantes tengan un marco mucho más claro de lo que deben hacer, qué debe contemplar, cuál es el enfoque, el método, la dinámica y estructura del trabajo de grado. Esta es una materia que se cursa finalizando el primer semestre. A partir de allí, el estudiante matricula trabajo de grado y dispone de 2 semestres para terminar su iniciativa. Ustedes empezarían en julio de 2022. Eso significa que ustedes tendrían hasta el 30 de noviembre de 2023 para terminar el trabajo de grado. Hoy, y me enorgullece decirlo, el 93% de nuestros estudiantes se gradúan a tiempo. Es decir, que por cada 100 estudiantes que ingresan a nuestro programa, esa es la media, por semestre, 93 personas se gradúan a tiempo. Y eso se debe a esa decisión que tomamos. Para entrar ya en la recta final y en prospectiva, quiero que sepan entonces que nuestros egresados van a estar en capacidad de desempeñarse en cargos directivos, bien sea desde un plano corporativo o en áreas funcionales, tanto en el sector público como en el sector privado, y que sumado a ello, como parte de nuestro ADN, va a estar en capacidad de liderar proyectos de emprendimiento. Generalidades. En este caso me centraré en Medellín. Título otorgado, magíster en administración. 49 créditos, como lo mencionaba recientemente. Esto es importante. Enfoque profesionalizante. Los programas de maestría pueden ser o de carácter investigativo o de carácter profesionalizante. Los enfoques profesionalizantes están orientados a la aplicación del conocimiento. Los enfoques de investigación lo que buscan es crear conocimiento. En los MBA lo que pretendemos es aplicar conocimiento a nuestras dinámicas organizacionales. ¿Quiénes asisten? ¿Quiénes estudian un MBA?
Esto es algo muy enriquecedor. La administración es una disciplina transversal. Por eso nos encontraremos corte a corte con médicos, ingenieros de todos los frentes, abogados, sociólogos, músicos, psicólogos, odontólogos, ayúdame, economistas, negociadores, publicistas, arquitectos, es decir, veterinarios. No significa eso que la maestría de administración sea creada, como alguna vez me decía, Juan, es un programa para ingenieros. No, es un programa para todas aquellas personas que estén que tengan dentro de su propósito de vida estar en capacidad de tomar decisiones en el marco de la planeación, la organización, la dirección, la coordinación y el control gerencial de recursos. Horarios, 2. El primero de ellos es lo que denominamos el horario regular. Cada 2 semanas, jueves, viernes y sábado, jueves y viernes de 6 a 10, sábados de 8 a 12. Ojo, cada 2 semanas la respuesta es sí, pero van a tener siempre unas excepciones. En cada semestre van a tener al menos una materia, y en esto quiero ser muy enfático, que es semanal. Por ejemplo, estrategia organizacional en el primer semestre no va a ser fin de semana sí, fin de semana no, fin de semana sí, fin de semana no. Van a ser 3 fines de semana seguidos. ¿Por qué? Normalmente programamos una materia semanal por 2 razones. Si aparece un festivo jueves, viernes o sábado, ya no hay alternativa. Lo segundo, para poder garantizar los calendarios vacacionales. Porque piensen ustedes que si lo hiciéramos así, estaríamos dictando clases hasta el 23 de diciembre. Por experiencia, una vez lo hicimos hasta el 20, nos encontrábamos con que después del 10 de diciembre la gente ya entraba en modo absoluto Navidad. Lo tercero de ellos, porque recuerden que ustedes estarían viajando a la pasantía. Y la primera semana de diciembre estarían en la pasantía, la última de junio. Y sabemos por experiencia que muchas personas utilizan ese viaje para o irse más temprano o retornar al país de manera posterior. Entonces, para poder garantizar que el estudiante tenga al menos una semana y media de oportunidad en el extranjero, pues lo que hacemos entonces es programar esas excepciones. Eso es importante. El otro horario es lo que denominamos el intensivo. Este es un horario que ha sido, yo creo que ha tenido un éxito increíble. Lo lanzamos en 2018, es una vez al mes, de lunes a viernes, de 6 a 10, sábados de 8 a 12. Una sola vez al mes, una semana. Una clase en julio, una en agosto, una en septiembre, una en octubre, una en noviembre, y la intensidad en términos de número de horas totales es la misma. Lo que va a cambiar es que uno es jueves, viernes, sábado, el otro es de lunes a sábado. Miren que la duración en términos de horas es lo mismo, lo que pasa es que en un caso sería una vez de continuo, en el otro sería con ese fin de semana en intermedio. Esta es una alternativa bastante seleccionada por personas que tienen una agenda en la que deben viajar mucho. Y para finalizar el proceso de inscripción y financiación, no olviden que deben realizar una entrega de documentos toda online. Importante dentro de esos documentos certificar 3 años de experiencia profesional y adicionalmente una carta de intención en la que brevemente tú describas qué es lo que pretenderías o en este momento vislumbras como una idea atractiva de trabajo de grado. ¿Por qué lo hacemos? No porque la vamos a evaluar positivo o negativamente. Lo que pretendemos es que cuando tú llegues a seminario de trabajo de grado y tengas el acompañamiento de ese experto en investigación, no emplees el tiempo pensando qué es lo que vas a hacer, que nos pasaba antes. Venga, te toca a ti para que hablemos de tu idea de trabajo de grado. No, profe, es que no, todavía no lo he pensado. Dame tiempo. Entonces ese espacio vital y con un acompañamiento en tiempo real prácticamente se dilapida. En este instante tenemos, digamos, los suspendidos, esa prueba de admisión PAEP, y por lo tanto el componente evaluativo se deriva de una entrevista con el director del programa, una entrevista que más que un assessment o un formato evaluativo, lo que pretende es tener la oportunidad de conversar con el aspirante. Nuestro contacto en la ciudad de Medellín, Luz Marina Montoya, y los invito entonces, antes de que finalicemos, a que abramos un espacio para preguntas, si las hubiese. Como les decía al comienzo del espacio, mi intención, teniendo en cuenta la criticidad de esta decisión, es que tú logres resolver todas aquellas inquietudes que se te generen de cara al programa. Que tú
cuando cruces esa puerta tengas plena certeza frente a lo que ofrece y lo que no ofrece, frente a lo que representa y no representa nuestro MBA NEAFIT. Así que si alguno de ustedes en este momento tuviese, quienes están de manera remota o quienes están de manera presencial, alguna inquietud, quiero que sepan que tengo toda la apertura, toda la disposición para resolver todas las y cada una de las preguntas que se generen. Me dices, Luzma, si tenemos dudas allí. Por el momento, entonces, si quieren, comencemos con quienes están de manera presencial. Adelante, cuéntame. Sobre el trabajo de grado. Perfecto. El trabajo de grado puede ser aplicado a la empresa en la que uno trabaja. Es uno de los propósitos, porque una de nuestras intenciones es que el trabajo de grado no duerma el sueño de los justos en un repositorio internacional, sino que lo que pretendemos es que ese trabajo de grado se convierta en algo que genera valor para la organización. Dentro de esos trabajos de grado hemos tenido planes de exportación, planes de viabilidad en mercados, planes de rejuvenecimiento de marca, análisis de rotación del personal. Es decir, se trata de trabajos que están al servicio de la organización. ¿Cuándo deben publicarse? No. Si, por ejemplo, contempla información confidencial, lo que se hace es que cuando va a ser publicado, el estudiante declara que no será de libre acceso y ya, simplemente cumple el requisito, pero no es digámoslo, de libre consumo. Esa era la segunda pregunta que tenía, porque digamos que con la empresa con la que trabajo en estos momentos queremos desarrollar algo, pero fueron muy enfáticos en decirme que es importante que la información que se vaya a desplegar no sea... Sí, esa información, ¿quién la leerá? La leerán tu director de grado, de trabajo de grado, y ya, y tú. Pero a partir de allí, tú no tendrás ningún tipo de divulgación de la información, porque sabemos que hay casos en los que la empresa ve con buenos ojos el desarrollo de un trabajo de grado, pero lo que sí no ve con buenos ojos es que esa información se convierta en información de carácter público. Yo tengo una pregunta. La que quieras. Y es en cuanto al uno de los requisitos que ilustraba. Por favor. Perfecto. En cuanto a la certificación de los 3 años de experiencia profesional. En mi caso, o sea, ¿hay alguna flexibilidad en eso? O sí mínimo son 3 años de experiencia. ¿Qué pasa? Te pongo la pregunta porque yo no cumpliría con ese requisito. Lo que tenemos que hacer en ese caso es, por ejemplo, hay escenarios en los que la gente dice, yo no tengo 3 años tras haberme graduado, o resulta que yo llevo 5 años pedaleando mi empresa, pero no tengo a alguien que certifique que yo llevo tantos años trabajando. Lo que pasa es que me gasté o he invertido mucha parte de mi proyecto profesional en desarrollar una organización o una idea de negocio. Cuando se trata de esos casos o cuando nos encontramos con personas, por ejemplo, que han realizado en simultáneo actividades académicas y laborales, los evaluamos a la luz de comité. ¿Listo? Ah, bueno. Otra pregunta. La que quieras. Yo estoy viendo ahí certificado original de calificación y ya me estresé. No. No te estreses por eso que, como sabemos que actualmente hay instituciones en las que ese proceso se retrasó muy notablemente con la llegada del COVID, ahí lo que hacemos es que abrimos una ventana con las actas de grado. Sí. No las estamos requiriendo. Lo que hace es que empezó la pandemia las estamos exceptuando porque muchas universidades no las entregan. Hay universidades que dejaron de entregar certificaciones, entonces los estudiantes nos decían, llevo 6 meses esperando el documento y nunca lo recibí. Entonces, por esa parte no te preocupes. Es decir, es suficiente Acta de grado. de pregrado. Acta de grado, pregrado, fotocopia de la cédula, carta de intención y la certificación laboral. Son 4 documentos nomás. Lo demás está aceptado. Sí. Tengo 3 preguntas. La que quieras, dime. La primera es que tanto el programa se apoya en un software, ¿cierto? Por ejemplo, en estadística, efectivamente hay un programa especializado en temas de estadística o uno va a utilizar ahí Excel. Perfecto. Y digamos, por colocarte un ejemplo y el resto de materia. Perfecto. Nosotros no tenemos un software unificado para todas las asignaturas. ¿Qué pasará? Dependiendo del foco de las materias, tendremos el uso o no de un software. Te digo, por ejemplo, el primer semestre, como pueden ver, es un semestre en el que el componente numérico no es muy marcado. Es un semestre de fundamentación conceptual respecto a la dinámica del entorno y la organización. Pero en el segundo semestre, por ejemplo, vamos a tener un foco financiero. En ese foco financiero, y aun cuando hoy tengas el mejor de los ERPs y cuando tengas el mejor de los BIs, todavía operamos, y creo que cada vez cobra más relevancia, Excel. Pero, por ejemplo, en materias como operaciones y logística, trabajamos con un simulador que se llama Sodapop Game.
Y en el caso de los nivelatorios de estadística, trabajamos en algunos casos con lo mejor que tenemos a nivel BI hoy, que es el que todos utilizamos, que es ¿cuál? R. R en MyLab. algunos ¿Y MyLab? casos. Crystal Ball o... No, trabajamos R fundamentalmente y trabajamos para efectos de aprender presentación de gráficas y demás con Power BI. Power BI. Ah, pero qué nota. Sí. Entonces, digamos que esas licencias son estudiantiles o cómo Cuando tú funciona? ingresas a la universidad, a ti se te otorga un usuario de correo y contraseña y tienes acceso a todo el paquete de Office, porque nosotros trabajamos con Office desde nuestra herramienta de apoyo Teams, trabajamos OneDrive, trabajamos todo el paquete de Office. La Entonces segunda tú no tienes que pregunta- realizar ninguna compra de software adicional. La segunda pregunta es si uno se retrasa con el trabajo de grado, ¿debe pagar el semestre? Ah, bueno, muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Nosotros generamos un cronograma para efectos del trabajo de grado que debe entregarse a más tardar el 30 de noviembre. Para quienes empiezan en los segundos semestres, 30 de noviembre del último año. Para quienes inician el primer semestre, el 30 de junio. ¿Qué pasa? El reglamento contempla que si el estudiante no finaliza su trabajo de grado en ese momento, debe entonces efectuar el pago de una prórroga de trabajo de grado. Y ese pago de prórroga del trabajo de grado implica una inversión de 6 UNES. ¿Qué es lo que hacemos? Y créeme, puedes conversar con todos y cada uno de los estudiantes activos. Nuestro propósito no es generar ese sobrecosto en el estudiante. Nuestro propósito, por el contrario, es facilitar la dinámica. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda graduarse. Juan, que hay casos en los que los estudiantes se retrasan. La realidad es que sí, 7 de cada 100. Pero te aseguro, yo soy egresado del programa, que si tú logras generar, lo primero, yo les recomiendo, no trabajes solo el proyecto de grado, puedes trabajarlo en parejas o incluso hasta en tríos. Si no se trata de iniciativas en las que hay información confidencial a nivel organizacional, yo les recomiendo trabajar de manera grupal. Son 2 o son máximo 3. Pero sumado a esa recomendación, hay algo y es que no, tú te vas a tener el acompañamiento de un asesor temático y un asesor metodológico. Juan, ¿que te van a obligar a entregar a tiempo? No, porque partimos de una premisa y es que cada persona pues, es responsable de su propio proceso. Pero hoy por hoy tenemos unas tasas muy, muy bajas de personas que no entregan, pero para quienes no entregan, si el reglamento contempla que hay una penalización llamada PRO. La última pregunta, y obviamente me surgió otra, pero la última pregunta era el tema de el seminario, si tiene que haber una correlación entre las materias que uno tome. Entonces yo pudiera coger una de finanzas y una de talento humano. Ah, bueno, pero ¿en seminario o en las selectivas? En las selectivas, perdón. Ah, bueno, porque los seminarios sí son materias que tienen una temática marcada. Por ejemplo, seminario 1 es una primera aproximación a las estrategias de internacionalización. Seminario 2 es una materia orientada a las finanzas internacionales y a los mecanismos de Project Finance. Y el seminario 3 es una materia que está muy orientada al desarrollo de habilidades gerenciales de exposición, persuasión y convicción. Y en las selectivas no tiene que haber una correlación. Yo te voy a dar un caso, por ejemplo, ahora en el grupo intensivo, que hoy, esta semana están en clase inclusive, nos encontramos con que están cursando análisis de consumidor. Pero la próxima electiva se llama finanzas corporativas y la tercera se llama proyectos de innovación. Juan, ¿yo podría coger las 3 en proyectos? Sí. Podría coger una de las del grupo. Mi grupo cogió dirección de ventas y a mí me interesa, pero resulta que cogieron otra y mi perfil no es numérico, cogieron evaluación financiera de proyectos y yo no quiero ver eso. Yo quiero ver, qué sé yo, mercadeo y experiencia. Entonces lo que hago es que esa materia curso unas con mi grupo y las otras las curso en la maestría en mercadeo. No tiene que ser todas en torno a un hilo disciplinar. Tú me dices que surgía una cuarta pregunta, Sí, adelante. digamos que en el trabajo de grado, si uno puede aplicar una metodología en la compañía. Sí, eso, ¿quién te definirá si el trabajo de grado cumple o no con las dinámicas de alcance del MBA en la materia seminario trabajo de grado? Pero nosotros nos hemos encontrado con que muchos de esos trabajos están orientados a la aplicación de metodologías. Por ejemplo, ¿qué metodología se te viene a la cabeza para decir? OKRs. No la conozco. ¿A qué hace referencia? Esa es una metodología que tiene que ver con objetivos de alto desempeño, de alto, digamos que se va a medir
son distintos a los KPIs, se denominan OKRs. Entonces, un trabajo de grado allí, ¿qué pasa? Si la temática es válida, lo que pasa, ¿quién te definirá, quién te permitirá, digámoslo, quién te dará el visto bueno respecto al alcance de lo que debes construir allí en seminario de trabajo de grado? Normalmente lo que pretendemos más que la idea como tal es que la gente tenga una claridad frente al tema que va a abordar. Porque si uno, por ejemplo, habla de una estrategia de operaciones, podríamos hablar desde el diseño de una estrategia de operaciones hasta toda la conceptualización y caracterización de esa función. Entonces, el tema como tal está siempre, desde que tenga un vínculo organizacional, está bien. Lo que tendríamos que hacer es, nosotros no pretendemos algo tan extenso que no se pueda cumplir, pero algo que tampoco llega tan corto que represente un trabajo de pregrado. ¿Listo? Pero si tú dices, Juan, es una metodología, si tú dices, es algo así como unos KPIs de mayor impacto, nosotros trabajos asociados a los Key Performance Indicators hemos tenido un montón, porque de hecho son esquemas de medición que constituyen los pilares de qué, de uno de los métodos más útiles en el mundo administrativo, que es Balance. ¿Qué otra duda? Buenas noches. Dime. Hola, claro. buenas noches. 3 preguntitas. La que quieras. Respecto a los cursos internacionales, ¿hay algún cupo? Bueno, muy buena pregunta. La respuesta es sí. ¿Qué pasa? Voy a ser increíblemente sincero con ustedes. La dinámica de selección de los destinos es lo más aleatorio que he visto en los 4 años que yo llevo el programa. O sea, nunca me he encontrado con que sigan un patrón. Hay casos en los que Verano, ¿no? ni siquiera, porque hay gente que sueña con conocer la nieve. Siempre lo hemos hecho históricamente en verano, a excepción del año anterior que empezamos a hacerlo en diciembre. Y fue el único destino que fue propicio para eso, fue Barcelona. Fue la misma ciudad que visitamos en verano, pero la visitamos en diciembre, porque en el mes de junio desafortunadamente no logramos hacerlo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un mínimo, les aseguro, hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para que los estudiantes visiten su destino soñado. A tal punto nos esforzamos que quiero que sepan que ahora en junio viajan 120 personas a Barcelona y 100 personas a Israel. O sea, nosotros podríamos decir máximo 50, pero nos encontramos con que hay gente que dice, yo he soñado toda la vida con conocer este destino. Entonces hacemos todo aquello que esté a nuestras manos. Usualmente si establecemos un mínimo. ¿Cuánto? Las universidades nos reciben normalmente mínimo 20 estudiantes, porque a partir de allí para abajo, es decir, si ese umbral no se alcanza, muchas de las actividades de team building, por ejemplo, no logran tener éxito. Pero ya cuando tenemos hacia arriba, ya entonces lo que buscamos y validamos es capacidad, disposición de las empresas, porque las empresas, si tú les dices que son 100 visitantes, inmediatamente se paniquean, como diríamos popularmente, y, digámoslo, disposición de las infraestructuras, no solamente en términos de aulas, sino también en términos hoteleros o de dormitorios, porque en muchos de los destinos, por ejemplo, en Iowa, en Montreal, en Barcelona y en Marsella, duermen en los dormitorios de las universidades. Como en esos muchos de los países es normal que la gente viva el año lectivo dentro de las universidades, en esos casos pues es mucho más restrictivo, pero miren que vamos a viajar 120 estudiantes a Barcelona. En La Salle son 185 habitaciones, nosotros nos vamos a copar 120 en el MBA y 60 en proyectos. O sea, la totalidad de las habitaciones de La Salle entre la última semana de junio y la primera de julio van a ser de la República de Colombia, todas, quedan 5. En el caso peruano, coreano, argentino e israelí, se hospedan en hoteles. Entonces ahí es mucho más fácil. La diferencia es que en estos casos, cuando vamos a hoteles, la acomodación es doble. Cuando son en residencias, normalmente las habitaciones son individuales. Pero no hay un límite mínimo. El máximo lo hay, pero hacemos todo aquello que está a nuestro alcance para buscar alternativas que le permitan a cada persona viajar a su primer destino. Lo que le preguntamos al estudiante, dinos tu opción 1, dinos tu opción 2, dinos tu opción 3. Y siempre apuntamos todo a lograr a la opción 1. Si no, nos comunicamos con los estudiantes. Y, por ejemplo, si el destino no alcanza el mínimo cupo requerido, llamamos directamente a los estudiantes y conversamos con ellos y les decimos, mire, lo que pasa es esto. Te voy a dar un caso.
Esta vez teníamos Marsella, pero resulta que Marsella no se nos canceló porque no hubiera cupo, porque habían sido 25, sino porque los franceses nos dijeron que no iban a abrir la iniciativa de movilidad. En enero nos dijeron que sí, y en marzo nos dijeron que no, porque el gobierno finalmente no permitió ese tipo de iniciativas. Entonces, ¿qué nos pasó? Nos tocó que esas personas les abrimos el espectro, o para que viajaran en junio, o a Israel o a Barcelona, o para que viajaran a diciembre, a Iowa, a Montreal o a Buenos Aires. Usualmente viajan por semestre entre 150 y 180 personas. Entonces, la probabilidad de que al menos hayan 20 personas en un destino es muy alta. Pero, ¿cuál es el más seleccionado? Créanme, yo nunca he podido entender una tendencia. Por ejemplo, en 2018 todos se querían ir a Barcelona, pero claro, porque muchos se fueron para Rusia a ver el Mundial antes. Entonces, hicieron moñona. En una corte tuvimos, y este sí es un destino muy restrictivo, pero hubo una corte donde, por ejemplo, muchos se quisieron ir a Seúl. Hubo otra corte donde muchos se fueron al Perú. Ahora tenemos una gran cantidad en Israel. Esta es la primera vez que viajamos, 100. Es un récord. O sea que en eso el word of mouth es súper importante. Que a mis compañeros les vaya bien, entonces yo me quiero ir para donde les fue bien. Y esta es la primera vez que abrimos Tel Aviv y nos encontramos con que hay 100 personas interesadas en viajar. O sea, cuando les dijimos a la universidad que viajaban 100, nos decían, wow, nunca nos había sucedido que 100 personas quisieran viajar. Así que por esa parte no te preocupes. Otra pregunta es, los horarios, de unos, escoger entre un horario y el otro, cambiar, o está escrito en piedra y me voy con el horario 1 y ese me quedo. Perfecto. ¿Qué pasa? Tú sí puedes cambiar siempre y cuando en el otro salón haya capacidad. ¿Qué pasa? Imagínate y no se generen cruces. ¿Qué pasa? Imagínate que tú entras al intensivo, entran 25 personas, pero resulta que tú dices, no, voy a migrar al otro, pero en el otro curso, imaginemos, entran los 25, el cupo lleno. En ese caso no podrías cambiar. Pero si, por ejemplo, entran 23 y 22, y resulta que tú entonces entraste en el regular y dices, no, cambié de trabajo, quiero irme al intensivo, podrías hacerlo. En ese caso es posible, pero siempre y cuando haya cupo. Y esos cambios suelen hacerse o se permiten fundamentalmente entre semestres, porque la secuencia de clases no es la misma para los dos grupos. Es decir, no es que los dos grupos estén viendo en las mismas fechas estrategia organizacional, gerencia de talento humano. Ustedes pueden empezar en un grupo con estrategia organizacional y en otro grupo con gerencia del talento humano o con economía. La pregunta es, Dime. la penetración del inglés en los materiales. Bueno, perfecto. Este es un programa hispanoparlante. Las clases son 100% en español, en territorio colombiano. Los materiales sí tienen en algunas asignaturas un componente en inglés, pero de las 4 dimensiones de un idioma, la más fácil es la lectura, porque no vas a tener ni listening, ni vas a tener writing, y mucho menos vas a tener que enfrentarte a la más compleja, en mi opinión, que es la parte oral. Pero para quienes deseen cursar su pasantía en un destino como Canadá, como Estados Unidos y como Seúl, sí va a ser 100%. Con gusto. Dime una pregunta la que quieras. Con eso. Digamos que en el intensivo, la misma. Digamos, no, pero me refiero, uno estudia todos los días 6-10, pero durante el día trabaja. Entonces, ¿en qué momento uno evacúa las evaluaciones, los trabajos? Muchos de los trabajos, incluso en ambos modelos, son en clase. Bueno. O sea, no todos vas a tener trabajos fuera de, pero nosotros le apostamos a que una parte de los trabajos se realicen en clase. Y cuando tenemos el intensivo, somos conscientes que, claro, sales hoy a las 9:45, 9:50 de clase, mañana trabajas de 8 a 12, de 2 a 6 y a las 6 tienes que iniciar. Entonces, en ese caso, muchos de los trabajos suelen dejarse para la parte final. Una vez terminen las clases, 2 semanas a posteriori. Mientras que cuando tenemos ese fin de semana intermedio, sí la evaluación pueden tener una primera entrega para el primer fin de semana y una segunda entrega una vez se concluya el curso. Perfecto.
Dime, Dos adelante, preguntas. la que quieras. ¿En Marsella es hotel o es campo? Hotel. Hotel. Marsella. Marsella, hotel. La otra es el examen ese, ¿qué examen? No, normalmente lo que hacemos es que los enviamos al centro de idiomas. ¿Para qué? Porque no les vale. Porque presentar un IELTS, un TOEFL, vale cerca de 1 millón de pesos. Entonces, para quien en su trabajo eso no sea un must, pues es un dinero prácticamente desperdiciado. Entonces, lo que hacemos es que los enviamos al centro de idiomas. El centro de idiomas tiene una prueba de nivelación para saber en cuál de los niveles ingresas tú. Y eso te dice, entras al nivel 15 y te dicen, bajo el marco común europeo, ese nivel te convierte en B1. Eso lo hacemos. Y es gratuito y como estudiante entonces pues no tienes que pagar ese dinero, porque es que 1 millón de pesos para algo que si para ti no genera valor, ¿para qué lo vas a hacer? Pero entonces en la práctica no hay ningún certificado como tal para irse para Canadá. O sea, es en esencia tener una evaluación cualquiera. Sí, por eso. Si tú tienes, por ejemplo, supongamos que tú trabajas para una firma canadiense o, por ejemplo, estudiaste en un colegio certificado bilingüe, eres egresado, qué sé yo, de Marymount o del Columbus School. En ese caso, o estudiaste tu pregrado o otra maestría en un territorio en el que el programa certifica que 100% es en inglés. En ese caso no tienes que presentar nada. De lo contrario, yo trabajo en comercio exterior en el grupo Nutresa. Te aseguro que tuviste que haber presentado en algún momento de tu vida esa prueba. O hace mucho no lo estudio, ¿qué debo hacer? Presento una prueba de clasificación. Yo en ese sentido, algunos me dicen, Juan, tú eres en ese sentido muy riguroso. La respuesta es sí. Créanme que lo peor que le puede pasar a un estudiante es irse a una pasantía sin estar lo suficientemente capacitado como para desarrollar. ¿Por qué? Hace algunos años, me acuerdo perfecto, 2018, yo tuve un estudiante que fue tan, llamémoslo, perseverante en su intención de ir a los Estados Unidos que yo acepté. Su inglés no era muy bueno y yo le dije, mira que no va a ser fácil para ti. Su experiencia es la única vez en una pasantía que yo me he encontrado con alguien que no quede satisfecho. Pero no solamente se amargó el espacio, se lo amargó a quien se convirtió en su traductor oficial ad honorem. ¿Por qué? Porque no entendía nada y se encontró con un buen samaritano a quien le preguntaba, ¿y qué dijo? ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? Entonces, para él, su pasantía fue un dolor de cabeza y para esa persona que se convirtió en traductor en tiempo real también lo fue. Son 8 destinos. Si tú sientes, y creo que uno en ese sentido tiene que ser lo suficientemente autocrítico, si uno siente que su nivel de desempeño en el inglés no es lo suficientemente bueno, yo le recomiendo 2 cosas. Como lo hemos tenido, hay gente que se empieza a preparar. O si no, si tú dices, no, realmente no es tan bueno y no tengo el tiempo, hay 5 alternativas en las que las clases son en español. Entonces, pues, ¿para qué irnos a sufrir cuando podríamos disfrutar la experiencia? Entonces, esa es mi recomendación. ¿Qué otras preguntas tienen quienes están de manera remota? Callados, y les he dicho. Ahora, Perfecto, dime, otra pregunta. la que En quieras. relación al trabajo de grado, digamos de que uno en la entrevista, bueno, en la inscripción uno pone algo, ¿cierto? Y Pero cambias. digamos que yo me acabo de enterar de que el trabajo de grado se puede hacer. No sabía, pensaba que era individual. Sí. Pero, por ejemplo, si en el primer semestre viendo seminario, no sé, con algún compañero vemos algún tema interesante Pues eso que y puedo hacemos. hablar en la empresa para escoger un tema que ya no sea tan confidencial, lo puedo Sí. trabajar en equipo con Sí, el nosotros compañero. tenemos ahora una pareja, me acuerdo perfecto, tenemos un chico que trabaja en una fintech y resulta que son 3. Y la primera pregunta que yo les hice, porque las financieras en eso son muy, muy rigurosas. Yo les dije, venga, ustedes trabajan los 3 en la misma empresa. Y no, profe, yo trabajo en una ensambladora automotriz, yo trabajo en una aseguradora. El único que trabaja en la fintech era él. Y yo les dije, ¿y por qué están trabajando juntos? Digo, porque nos parece un tema atractivo, en un modelo de negocio atractivo, y vamos a trabajar un asunto que nada tiene que ver con temas confidenciales. Entonces, que esa idea no está escrita sobre piedra. Cuando ya sí se hace difícil cambiar, cuando ya empezaste el desarrollo y cursaste seminario de trabajo de grado y escogiste asesores, ya digámoslo, esa vuelta atrás sí es mucho más compleja. Se puede hacer, pero no es lo recomendable, porque si tú, por ejemplo,
Ustedes empiezan en julio, empiezan el desarrollo del trabajo de grado en enero. En mayo dices, no, quiero cambiar. ¿Eso significa que entonces el cronómetro vuelve a cero? No. Significa que vas a tener que empezar desde cero, pero solamente con el tiempo que tienes restante en términos de desarrollo. Perfecto. ¿Tienen alguna otra inquietud, alguna otra duda? Perfecto. Pues entonces, en ese orden de ideas vamos a proceder a finalizar esta experiencia AFIT. Quiero agradecerles en nombre de nuestro programa, de nuestra escuela y de nuestra institución su asistencia, a quienes lo hicieron de manera presencial, igualmente a quienes lo hicieron de manera remota, y decirles que los esperamos entonces para que vivan la experiencia en nuestro MBA, el mejor MBA de Colombia. Feliz noche para todos y que descansen. Gracias. Gracias, Juan.